Hola chicos, esta semana vamos a continuar viendo números enteros. Vamos a hacer un repaso sobre la clase anterior, sobre usos, representaciones y propiedades, módulo, operaciones, tanto suma y resta como multiplicación y división. Recordemos un poco que el conjunto de los números enteros está formado tanto por los positivos, los negativos y el cero. El módulo de un número entero va a ser la distancia desde cada uno de esos números al cero. Y vamos a trabajar sobre la suma, la resta, multiplicación y división. La representación numérica en la recta numérica, lo primero que tiene que importarnos es ubicarnos en el cero, que va a ser nuestro origen. Los números enteros positivos se van a ubicar hacia la derecha y los números enteros negativos se van a ubicar hacia la izquierda. Por ejemplo, si los números 3 y menos 3 son opuestos entre sí, el 3 es el opuesto de menos 3 y menos 3 es el opuesto de 3. Todos los números naturales tienen por opuesto un número entero negativo, excepto el 0. Por su parte, todos los enteros negativos tienen por opuesto un número positivo. Para escribir el opuesto a un número, lo anteponemos con el signo contrario. El 0 no es negativo ni positivo. El módulo o valor absoluto de un número entero es la distancia que hay entre él y el cero. Por ser una distancia, siempre, pero siempre va a ser positivo. Por ejemplo, vamos a representar el 2 con módulo y se lee módulo de 2 o valor absoluto de 2. Si queremos calcular el módulo de 5, entonces vamos a calcular cuántas unidades hay desde el 5 al 0. Por eso nuestro resultado va a ser 5 positivo. Y si quisiéramos calcular el módulo de menos 5, también voy a calcular cuántas unidades voy a tener. Por lo tanto, en ese caso, fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Por eso, el módulo del mismo número positivo y negativo va a ser siempre el mismo resultado, pero positivo. Vamos a trabajar con distintas operaciones, como la suma y la resta. Para poder sumar o restar los números enteros, debemos seguir ciertos pasos. En principio, vamos a eliminar los paréntesis cuando corresponda. Si el signo que está antes del paréntesis es más, el signo del número encerrado entre los paréntesis no va a cambiar. Por ejemplo, en este caso, 6 más 4, este más de acá no va a cambiar, por lo tanto lo dejamos con el mismo más. Sin embargo, en este ejemplo, el signo delante del paréntesis es más y el de adentro es menos, lo que vamos a hacer es dejarle el mismo signo de lo que está adentro. Si el signo que está después del paréntesis es menos, el signo del número encerrado entre los paréntesis sí va a cambiar. Por ejemplo, acá adelante tenemos un menos y adentro del paréntesis tenemos un más, lo que va a pasar es que vamos a dejar el menos que está delante. Y en el segundo ejemplo, como acá delante del paréntesis tenemos un menos, el signo de atrás debe cambiar, por eso va a cambiar un más. Para sumar o restar, tenemos que tener en cuenta las siguientes reglas. Si los números tienen el mismo signo, sumamos los módulos y al resultado le vamos a colocar el mismo signo. Vamos a ver estos dos ejemplos. 6 y 4 tienen el mismo signo, es más. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a sumar 6 más 4 y le vamos a dejar ese mismo signo. Por eso nos queda más 10.
En el segundo caso, 7 tiene un menos y el 2 tiene un menos, por lo tanto, como ambos números tienen el mismo signo, lo que hacemos es dejar el signo menos y sumar esos números. En los otros dos ejemplos, resulta que esos números tienen distintos signos. Por lo tanto, al resultado le vamos a colocar el signo que tiene el mayor módulo. Entonces, me voy a preguntar, entre 6 y 4, ¿quién va a ser el mayor? Entre 6 y 4, el mayor va a ser 6. Y como el 6 tiene un signo positivo, el resultado va a ser positivo. Pero ahora, en lugar de sumar a estos dos números, lo que voy a hacer es los voy a restar. Por eso el resultado va a ser 2. Lo mismo me va a ocurrir en este ejemplo. Entre 7 y 2, el mayor es 7. Por lo tanto, voy a conservar el signo del 7, que es negativo. Y al tener distintos signos, lo que hago es restar. Por eso 7 menos 2 me va a dar 5. Para la multiplicación y la división, lo primero que tenemos que recordar es que vamos a cambiar el punto por la X, es decir, ya no vamos a utilizar el por que veníamos trabajando en primaria. Sí o sí, lo que debemos hacer es recordar la regla de signos. Esta regla la vamos a utilizar tanto para la multiplicación como para la división. Y se resume en que cuando multipliquemos o dividamos signos que son iguales, me va a dar un signo positivo. Y si multiplico o divido signos que son distintos, me va a dar un signo negativo. Esta regla la van a tener escrita siempre y la tenemos que aprender y no olvidar. Vamos a la parte práctica. El producto de dos números enteros de igual signo es un número positivo. ¿Y a qué me refiero? 4 y 3 son positivos, por lo tanto, según la regla de signos, más por más me va a dar más. Y lo siguiente que voy a hacer es multiplicar a 4 por 3. El segundo ejemplo sería con dos signos negativos. Menos por menos me va a dar más. 5 por 2 me va a dar 10. Pero ¿qué es lo que me va a pasar cuando los signos sean distintos? Lo que me dice es el producto de dos números enteros de distinto signo, el resultado va a ser un número negativo. Lo que significa que yo cuando quiera multiplicar este 4 que es positivo por este menos 3 que es negativo, más por menos me da menos y 4 por 3, 12. Fíjense que a diferencia del ejemplo de arriba, si los dos números son positivos, me da positivo. Si uno de los dos signos es negativo, me va a dar negativo. Y por último, menos por más me va a dar menos. Y 5 por 2, 10. Al igual que el ejemplo de arriba, uno de los dos signos cambió, por lo tanto me da negativo. Esta regla se va a corresponder también con el cociente, es decir, con la división. ¿Qué quiere decir? Que nosotros para multiplicar o para dividir, lo primero que tenemos que hacer es la regla de signos. Y luego multiplicar o dividir, de acuerdo a la operación que tengamos, resolver. Las operaciones combinadas siempre comienzan con una separación de términos. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir los mismos pasos que veníamos trabajando para las operaciones con naturales. Primero, vamos a separar en términos de acuerdo a los más y a los menos. Fíjense que en este caso tenemos un solo término grande y luego un término más chiquitito. Luego voy a resolver las operaciones que tengo dentro del paréntesis. No olvidemos que para eso también debemos separar en términos.
Una vez que resolvemos las operaciones entre paréntesis, vamos a resolver esas operaciones que están entre corchetes. En este caso es la multiplicación entre menos 18 y menos 2. Y por último, lo que vamos a hacer es resolver divisiones y luego sumas y restas. En este caso, lo que tengo que recordar que la misma jerarquía que utilizaba para las operaciones combinadas con números naturales, las voy a utilizar ahora con números enteros. Cualquier duda que tengan, los espero en el foro o por mensajería durante esta semana.